Cordial saludo, bienvenidos al curso de Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso de la especialización en Neuropsicología de Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Presentación a cargo de los estudiantes Daniela Arias, Giovanni Londoño, Natalia Obando y quien les habla, Erika Gómez. En el presente hablaremos y mostraremos las principales estructuras del sistema nervioso periférico. Entre ellas encontramos pares craneales, pares espinales y ganglios asociados. Pares craneales. Los pares craneales son los 12 nervios del sistema nervioso periférico que emergen desde los forámenes y fisuras del cráneo. Estos se originan de los núcleos en el cerebro, donde encontramos que dos se originan desde el prosencéfalo, los cuales son el olfatorio y óptico. Uno se origina desde el núcleo de la médula espinal, que sería el accesorio, y todos los demás nervios craneales se derivan del tronco encefálico. Comenzaremos a nombrar cada uno de los nervios craneales, de los pares craneales. El primero es el olfatorio, el segundo es el óptico, el tercero es el oculomotor, el cuarto es el troclear, el quinto es el trigémino, el sexto es el abducens, el séptimo es el facial, el octavo es el vestibulococlear, el 9 el glosofaringio, el 10 es el nervio craneal vago, el 11 es el accesorio y por último el 12 es el hipogloso. En la imagen podremos visualizar que los nervios sensitivos tendrán una línea roja y los nervios que sean de características motoras, de fibras motoras, tendrán una línea azul. Y aquellos nervios que tengan una composición de fibras mixtas, tanto motoras como sensitivas, tendrán ambas líneas de color azul y rojo saliendo de la imagen como la podemos observar. Iniciaremos con el nervio olfatorio, que es el par craneal número 1. Este es un nervio aferente somático especial que inerva la mucosa olfatoria en la fosa nasal, llevando información de los olores al cerebro. Las ramas del nervio olfatorio salen de la cavidad nasal a través de la lámina cribosa del hueso etmoides y terminan en el bulbo olfatorio, donde continúan como el tracto olfatorio. Dentro del cerebro, estas fibras se dispersan y terminan dentro de la corteza olfatoria. El origen aparente de este par craneal es la cara inferior del bulbo olfatorio de la fosa craneal anterior, y el origen real vendría siendo el epitelio olfatorio de la mucosa pituitaria. Ya lo que sería el agujero de salida vienen siendo los orificios de la lámina cribiforme del hueso etmoides. Ahora pasaremos al nervio óptico, que vendría siendo el par craneal número 2. Este es un nervio aferente somático especial que transporta el sentido de la vista desde la retina del ojo hasta el encéfalo. El nervio óptico forma parte de la vía visual. Allí, las estructuras de la vía óptica incluyen a las neuronas de la retina, las cuales son fotorreceptores, células bipolares y células ganglionares. Estas transmiten los estímulos visuales a través del nervio óptico, el quiasma óptico y el tracto óptico. De allí van hasta el cuerpo geniculado lateral. Los axones del cuerpo geniculado lateral son proyectados a la corteza visual primaria del lóbulo occipital a través de la radiación óptica. El origen aparente de este par craneal es el ángulo anteroexterno del quiasma óptico, y el origen real vendría siendo lo que son las células ganglionares de la retina. El agujero de salida es el agujero y conducto óptico. Ahora continuamos con los pares craneales que intervienen en la inervación motora de los músculos extraoculares. Empezaremos con el nervio oculomotor, el cual es el tercer par craneal.
Este inerva a los músculos recto superior, recto medial y recto inferior, así como al músculo oblicuo inferior. Además de ello, también brinda inervación motora al músculo elevador del párpado superior, así como la inervación parasimpática al esfínter de la pupila y músculos ciliares. Asimismo, tiene un papel importante en el posicionamiento de los párpados, acomodación del ojo y constricción de la pupila. Se encuentra que el origen aparente de este par craneal es el borde interno del pedúnculo cerebral, y el origen real vendría siendo la sustancia gris que rodea al acueducto del Silvio a nivel del tubérculo cuadrigémino anterior, que vendría siendo el mesencéfalo. El agujero de salida es la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior. Seguimos con el nervio troclear, el cual es el par craneal número 4, que se encarga de la inervación motora del músculo oblicuo superior, que ayuda a girar el ojo hacia abajo y hacia adentro. El origen aparente de este par craneal es a los lados del freno de la válvula de Busens. El origen real vendría siendo lo que es el núcleo del casquete peduncular a los lados de la línea media, por debajo y fuera del acueducto de Silvio, es decir, en el mesencéfalo, justo abajo del par craneal número 3. Y el agujero de salida vendría siendo la hendidura esfenoidal. Y por último encontramos al nervio abducens, que es el par craneal número 6, el cual inerva al músculo recto lateral, es decir, que es el que se encarga de hacer girar el ojo hacia la parte de afuera. El origen aparente es el surco bulbo-protuberencial arriba de las pirámides anteriores, y el origen real vendría siendo lo que es el núcleo protuberancial a nivel de la eminencia redonda, es decir, del puente de Barolo. Además de ello, encontramos que el agujero de salida es la hendidura esfenoidal. Seguimos con el nervio trigémino, el cual es el par craneal número 5. Este es un nervio mixto que se origina del tronco encefálico. Es un nervio eferente visceral especial y aferente somático general. Es el principal nervio sensitivo de la cara. Además de ello, proporciona la inervación motora a los músculos de la cabeza derivados del primer arco faríngeo, de los cuales el grupo que se destaca son los músculos de la masticación. Siendo así, el nervio trigémino se origina de los 4 núcleos del tronco encefálico, uno motor y 3 sensitivos. A partir de ello surgen dos divisiones del nervio trigémino, el cual el primero es el nervio oftálmico, que se encarga de la sensibilidad de la córnea, piel de la frente, cuero cabelludo, párpados, nariz, mucosa de la cavidad nasal y senos paranasales. Y el segundo vendría siendo el nervio maxilar, el cual se encarga de la sensibilidad de la piel de la cara sobre los maxilares, incluido el labio superior, dientes superiores, mucosa de la nariz, senos maxilares y paladar. Estos son dos nervios completamente sensitivos. Además de ello, también encontramos la parte sensitiva del nervio mandibular, la cual se encarga de la sensibilidad de la piel de la mandíbula, el labio inferior y los lados de la cabeza, dientes inferiores, articulación temporomandibular, mucosa de la boca y los 2/3 anteriores de la lengua. Asimismo, en este nervio se articula con el nervio motor, que vendría siendo el encargado de la movilidad de los músculos de la masticación, músculo miloideo, vientre anterior del músculo digástrico, músculo tensor del velo del paladar y músculo tensor del tímpano. Se debe tener en cuenta que el origen aparente de este nervio trigémino es la parte lateral de la protuberancia anular, y lo que vendría siendo el origen real son las raíces sensitivas del ganglio de Gasser y motoros de los núcleos masticadores principales y accesorios. Ya lo que son los agujeros de salida, encontramos la hendidura esfenoidal correspondiente a la raíz oftálmica, orificio redondo que pertenece a la raíz maxilar, orificio oval que pertenece a la raíz mandibular,
y el orificio oval mandibular que pertenece al núcleo motor del trigémino. Para dar continuación a los pares craneales, les voy a hablar sobre el par craneal sexto. Es el nervio motor ocular externo. Este surge de las neuronas del núcleo del motor ocular externo localizado dentro del tegmento dorsomedial en la parte inferior de la protuberancia anular. Aquí los axones se proyectan a través del cuerpo de la protuberancia anular y la adoptan como nervio motor ocular externo. Este nervio emergente de la fisura pontomedular pasa a través del seno cavernoso cerca a la carótida interna y sale de la cavidad craneal a través de la fisura orbitaria superior. Par craneal séptimo. Este par craneal es el nervio facial. Este nervio contiene partes que pasan a través del meato auditivo interno, donde se encuentra el ganglio geniculado, como comprende la parte del gusto. El nervio facial, propiamente dicho, contiene axones que surgen de una parte del núcleo facial. Este nervio egresa a través del agujero del esternocleidomastoideo, en la cual inverna los músculos o contiene los músculos de la expresión facial, de toda la cuestión del rostro, mandíbula y casi cuello. El músculo cutáneo del cuello y el músculo estribor del oído interno contienen pues también fibras parasimpáticas que invernan la glándula lacrimal y a través del nervio de la cuenca de tímpanos, los ganglios submaxilares y sublinguales en la boca y así finalmente invernan las glándulas salivales. En sí, este nervio facial contiene la parte de lacrimales, la parte de gustos y la parte de expresión facial. Par craneal octavo. Este par craneal es el nervio auditivo. Este nervio es un nervio doble que surge a partir de los ganglios de Corti y de Scarpa en el laberinto del oído interno. Este pasa al interior de la cavidad craneal a través del meato auditivo interno e ingresa al tronco encefálico por detrás del borde posterior del pénculo cavernoso. Medio de esta manera describimos el nervio coclear. Está implicado en la audición del nervio vestibular, forma parte del sistema del equilibrio y en sí contiene la cavidad pues ventral o dorsal. Por consiguiente, en el par craneal noveno, que es el nervio glosofaringeo, en este el núcleo salival interior recibe impulsos corticales a través de estímulos longitudinal dorsal y reflejos a través del núcleo tracto solitario. Las fibras aferentes bicercales surgen a partir de células unipolares en los ganglios. Unas fibras aferentes somáticas ingresan por el nervio glosofaringeo y finalizan en el núcleo triglicérido. La lengua, en este caso, la lengua recibe su invernación sensorial a través de múltiples vías. Par craneal décimo. Este es el nervio vago. Este nervio pasa a los músculos del paladar suave y la faringe. El nervio accesorio se une al vago fuera del cráneo y pasan a través del nervio laríngeo recurrente a los músculos intrínsecos de la laringe. El núcleo motor dorsal del vago viaja a través de las vísceras torácicas y abdominales. También se puede decir que el núcleo ambiguo motor se encuentra el núcleo ambiguo motor, el núcleo fásculo solitario, el núcleo gustativo, el núcleo dorsal del vago o
neumatrisco. Par craneal onceavo. Es este nervio accesorio. El nervio accesorio contiene o consiste en dos componentes, el craneal y el espinal. En el componente craneal, las fibras aferentes branquiales se unen al nervio accesorio dentro del cráneo, pero en sí forman parte del nervio vago por fuera del cráneo. El componente espinal contiene las fibras eferentes branquiales de la parte lateral de las astas anteriores de los primeros 5 y 6 fragmentos de la médula cervical. De esta parte ascienden como pues la raíz espinal del nervio accesorio a través del agujero magno y abandonan la cavidad craneal a través del agujero yugular. Aquí, de igual manera, se manejan impulsos voluntocerebrorios y a través de estos, el tracto córtico-espinal, impulsos mm, posturales, también se maneja los ganglios basales, los reflejos, a través de los tractos vestiloespinal y tectoespinal. El par craneal doceavo es el nervio hipogloso. En este, en la porción, se encuentra pues en la porción ventromedial de la sustancia gris del bulbo raquídeo, emergen a través de la pirámide olivada para formar el nervio hipogloso. Este nervio abandona el cráneo a través del canal hipogloso y pasa a los músculos de la lengua. Unas fibras proprioceptivas de la lengua viajan dentro del nervio hipogloso y finalizan en el núcleo trigémino dentro del tronco encefálico. El nervio hipogloso maneja los músculos genioides y infraenoides con fibras derivadas de las ramas comunicantes y de primer servicio o de primer nervio cervical. Pares espinales. ¿Qué son los pares espinales? Los pares espinales forman parte del sistema nervioso periférico. Son las estructuras a través de las cuales el sistema nervioso central obtiene información sensitiva de la periferia del cuerpo y donde se regulan las actividades del tronco y las extremidades. También transmiten las órdenes motoras del sistema nervioso central a los músculos. Los nervios espinales están constituidos por fibras motoras y sensitivas, así como por fibras autónomas. Pares de nervios espinales. Los pares de nervios espinales son 31. Esto quiere decir que existe 8 pares de nervios cervicales, 12 pares de nervios espinales torácicos, 5 pares de nervios espinales lumbales, 5 pares de nervios espinales sacro y un nervio cocigeo o en el coxis, lo cual son denominados de acuerdo con la vértebra a la que lo corresponde. En su mayoría, los nervios espinales emergen del conducto vertebral a través de la forma invertebral ubicado debajo de la vértebra correspondiente. Trayecto de los nervios espinales. Cuando los nervios espinales emergen del conducto vertebral, estos se dividen en dos ramos, un ramo anterior o ventral, que es más grande, y un ramo posterior o dorsal más pequeño. Generalmente, el ramo anterior ventral inerva la piel y los músculos de la cara anterior del tronco, mientras que el ramo posterior dorsal inverna a los músculos postvertebrales. Las fibras nerviosas que inervan en las extremidades superiores
proceden de los ramos anteriores que se han dispuestos en una red de nervios conocida como el plexo nervio espinal. Los ramos anteriores de los nervios espirales cervicales superiores forman el pleso cervical, que inerva la porción anterior del cuello. Los ramos anteriores de los nervios cervicales inferiores y de los primeros nervios torácicos forman el preso braquial, que inervan a las extremidades superiores. Los ramos anteriores lumbales inferiores y sacros superiores forman el pleso lumbosacro, que inerva en las extremidades inferiores. Los ramos anteriores torácicos siguen dispuestos en segmentos, convirtiéndose en los nervios intercostales ubicados en los espacios intercostales. Tipos de fibras. Existen 4 tipos de fibras: fibras eferentes somáticas, fibras aferentes somáticas, fibras eferentes viscerales y fibras aferentes viscerales. Las fibras eferentes somáticas son las responsables de la inervación motora del músculo esquelético. Tienen su origen en la columna anterior ventral de la sustancia gris, en la porción central de la médula espinal. Fibras aferentes somáticas llevan información sensitiva a la piel, las articulaciones y los músculos, a la columna posterior dorsal de la sustancia gris de la médula espinal. Estas fibras transitan por el ganglio sensitivo de los nervios espinales. Fibras eferentes viscerales son fibras autónomas que inervan en los órganos. Están divididas en fibras simpáticas y parasimpáticas. Se originan en los nervios espinales C2, C3 y C4, solamente para inervar a las vísceras pélvicas y abdominales inferiores. Fibras aferentes viscerales transportan información sensitiva a través del ganglio sensitivo de los nervios espinales a la columna dorsal de la sustancia gris de la médula espinal. Funciones de los nervios espirales. Vamos a ver 3 funciones importantes. La primera es el reflejo espinal. Un reflejo es una respuesta involuntaria que se produce de manera inconsciente debido a los estímulos sensitivos. Los arcos reflejos están citados por neuronas aferentes que transmiten información sensitiva desde los receptores sensitivos hasta el sistema nervioso central, y por neuronas eferentes que transmiten estímulos motoras en el músculo o glándula efectora para que se complete la acción del reflejo. El segundo reflejo es el reflejo osteotendinoso, también conocido como reflejo de estiramiento. Ocurre cuando se estira un músculo, el cual responde contrayéndose. El reflejo osteotendinoso es uno de los reflejos más simples y se conoce como arco reflejo monosimpático, debido a que no se encuentra ninguna interneurona entre las neuronas eferentes y aferentes. Las señales aferentes y eferentes se transmiten a nivel de único nervio espinal. El reflejo de flexión se conoce también como reflejo de retirada y es producido como una respuesta a un estímulo sensitivo perjudicial, nocivo, como el dolor. Este es un reflejo polisináptico en donde participa una o varias interneuronas. Ganglios asociados. ¿Qué son los ganglios? Los ganglios son estructuras que se encuentran en el sistema nervioso periférico que sirven de puente entre nervios y otras estructuras nerviosas. Estas están formadas por grupos de neuronas y se encuentran fuera del encéfalo y de la médula espinal.
¿Cuál es la función de los ganglios? La función de los ganglios consiste básicamente en recibir y captar las señales nerviosas provenientes tanto de las regiones más alejadas del cuerpo como las que se derivan de la médula espinal, donde estos son estructuras sumamente importantes para la inervación y para las respuestas motoras que provienen de centros superiores. De acuerdo a la función y al tipo de información que transmiten los ganglios, encontramos dos tipos principales. El primero es ganglios sensitivos. Los ganglios sensitivos se localizan en la médula espinal cerca de la raíz dorsal y ventral del nervio raquídeo. Este tipo de estructura nerviosa es la que se encarga de captar las señales sensoriales que se derivan de las extremidades hacia las partes del cerebro que emitirán la respuesta motora. A estos ganglios sensitivos también son llamados espinales. El segundo tipo de ganglios encontramos los ganglios autónomos. Los ganglios autónomos se sitúan a lo largo del cuerpo, cerca de las vísceras. Es llamado de esta forma debido a que son los ganglios que se localizan en los órganos situados a nivel del tórax, abdomen, cabeza, pelvis y además tienen la labor de enviar la información motora proveniente de los centros que ya recibieron el estímulo sensitivo.